A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Hablamos de salud durante una hora, hasta las 4 de la tarde os vamos a acompañar con buenos consejos. Bueno, con buenos consejos, fíjate, es jueves, abrimos el Club de los Jueves con Clínica Centro y nuestro tema principal, la traumatología, que por cierto, estad muy atentos a Cuídate, porque dentro de poco abriremos consulta en este programa con la doctora Guillén de Clínica Centro. Os iré comentando, os iré contando qué es lo que tenéis que hacer para poder enviar vuestras consultas. Pero hoy vamos con tema. También estaremos con la doctora Guillén hoy en nuestro Club de los Jueves y después con Martín Jaqueta, porque a veces, después de Semana Santa, los excesos, las torrijas, potajes de vigilia, bueno, porque eso en un principio, pues oye, en principio no tiene por qué tener tantas calorías, pero bueno, ya se sabe que cuando vienen unos días de vacaciones a veces con la alimentación nos pasamos y queremos quemar un poquito esas calorías, queremos retomar nuestro ejercicio. Tendremos pauta con Martín Jaqueta en el día de hoy. Antes de empezar con los contenidos, antes de abrir nuestro Club de los Jueves con Clínica Centro, noticia que me gusta destacar en los primeros minutos de programa y quiero empezar con algo que parece a lo mejor sacado incluso de una película, pero que ya está más cerca de lo que pensamos. Veréis, es una lentilla inteligente capaz de detectar lo que pasa en tu ojo y actuar sola. Increíble. No es solo una lente de contacto, es un pequeño dispositivo que puede marcar, la verdad, que un antes y un después en cómo tratamos algunas enfermedades oculares. Vamos a poner todo esto un poco en contexto. Hablamos concretamente del glaucoma, que es una enfermedad ocular que afecta a millones de personas en el mundo y que tiene una característica que es complicada, avanzar sin dar síntomas claros al principio. No duele, no molesta, pero poco a poco, bueno, pues puede ir dañando el nervio óptico y cuando da la cara, a veces el daño ya está hecho. Uno de los factores clave del glaucoma es la presión dentro del ojo. Si esta presión se eleva y no se controla, puede afectar a la visión. ¿Y cómo se controla normalmente? Bueno, pues se controla tomando la tensión, pero es que además con unas gotas como tratamiento. El problema es que el tratamiento depende siempre mucho del paciente, de acordarse, de hacerlo bien, de ser constante. Y aquí es donde muchas veces pues falla el sistema, porque no siempre es fácil mantener esa rutina todos los días. Y aquí entra esta nueva lentilla. Lo que han desarrollado los investigadores es una lente de contacto que lo que tiene es que incorpora un sensor capaz de medir de forma continua la presión intraocular, es decir, está vigilando lo que pasa en el ojo en tiempo real. Pero es que además no solo mide, incluye un pequeño sistema, una especie de microbatería, que lo que permite es que cuando detecta que la presión sube, pues libere un fármaco directamente en el ojo de forma automática, sin que el paciente tenga que hacer nada, sin horarios, sin olvidos. Esto es importante porque uno de los grandes retos que podríamos decir en enfermedades crónicas es la adherencia al tratamiento, es decir, que el paciente lo siga correctamente, y este tipo de tecnología pues cambia el enfoque, ya no depende solo de la persona, el propio dispositivo actúa cuando hace falta. Además, otro punto interesante es que esta lentilla está diseñada para ser cómoda y flexible, para poder utilizarse pues de forma similar a una lente de contacto convencional, una lentilla como la que conocemos todos, lo que facilita su uso en el día a día, pues si en un futuro llega a aplicarse en humanos de forma general. Eso sí, es importante decirlo, estamos hablando de una investigación. Ahora mismo está en desarrollo, pero es un desarrollo que abre una puerta, ¿vale? Todavía hay un recorrido por delante, pero vamos, me parece increíble que hayan llegado a esta lentilla. La idea es muy potente, dispositivos que no solo controlan, sino que también tratan. Y como siempre me gusta terminar con un
consejo, micro hábito para incluir en nuestra rutina, en nuestro día a día, o cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Bueno, pues muchas enfermedades, como en este caso es el glaucoma, tienen un problema en común, que no avisan con tiempo, ¿no? Que no duelen, que no molestan, son silenciosas, y por eso pues es fácil no prestarles atención hasta que ya es tarde. Por eso, más allá de la tecnología, hoy hay algo que sigue siendo clave, que es la prevención, de lo que siempre os hablamos aquí en Cuídate. Y de aquí, y de esto que os estoy contando, viene el consejo de hoy. Hazte revisiones de la vista aunque creas que ves bien, especialmente a partir de los 40 años o antes, si en este caso, por ejemplo, hablando del glaucoma, tienes antecedentes familiares, porque una revisión ocular no solo sirve para ver si necesitas gafas, también permite detectar problemas como el glaucoma en esas fases iniciales. Y además, en el día a día hay pequeños hábitos pues que ayudan pues más de lo que parece: descansar la vista si trabajas con pantallas, parpadear con frecuencia, que muchas veces, y a medida que nos vamos haciendo mayores cada vez parpadeamos menos, bueno, pues parpadear con frecuencia, evitar forzar la visión pues cuando hay unas condiciones de poca luz, no normalizar molestias como visión borrosa o fatiga constante, que a veces esas sensaciones, esas molestias, decimos, bueno, es normal, estoy estresado, bueno, es normal, estoy cansado. Bueno, si ves que es continuado en el tiempo, vas y te revisas la vista. Muchas veces damos por hecho que ver bien es lo normal hasta que deja de serlo. Hemos visto que la tecnología avanza, lo hace a una velocidad impresionante, lentillas, fíjate, que miden, que detectan, que tratan, pero mientras todo eso llega, hay algo que ya podemos hacer, que es cuidar nuestros ojos hoy. La salud, lo que no molesta, también importa. Así que con esta idea vamos a comenzar ya el programa de hoy. Arrancamos. Cuídate. Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. ¿Para qué tipo de vivienda sería? Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa. Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-103-104. Buenos jueves, Club de los Jueves con Clínica Centro. Estamos aprendiendo tanto en esta temporada de traumatología, de verdad que a mí cada vez es una especialidad. Decirlo de esta manera, vamos a ver, iba a decir que me está enamorando, es que estoy viendo que hay tanto respecto a la traumatología que aprender, incluso que nos está rebajando ese grado de ansiedad que muchas veces nos dan las lesiones traumatológicas, porque no nos vamos a recuperar, porque es una lesión que a ver cómo se soluciona esto, porque es una lesión que es complicada y nada que ver. O sea, estamos aprendiendo mucho de traumatología. Lo hacemos, como digo, como cada jueves con Clínica Centro, referente absoluto en cirugía traumatológica deportiva y centro médico de excelencia FIFA. Clínica Centro, allá donde vamos o vais todos los deportistas con alguna lesión traumatológica, he dicho vais, y todas las personas que tienen una lesión traumatológica, porque yo deportista no soy, o sea, yo me estoy introduciendo en el deporte, poco a poco, pero como soy lenta, pues entonces yo voy pues cuando es más una lesión, pues por algo más rutinario que deportivo. Vamos a dejarlo así. Que también hay muchas. Es que parece que solo los deportistas se lesionan, doctora Guillén, ¿no es así? No es así. Evidentemente nos lesionamos en el día a día todos. Claro. Yo creo que además la traumatología lo que tiene es que es una especialidad que todos, tarde o temprano, la tenemos que tocar, ¿no? Hay a veces que no tienes, no sé, una insuficiencia renal, ¿no? Claro. Tu riñón funciona bien, tu corazón también, pero ¿quién no ha tenido un esguince, una lumbalgia, un dolor en una muñeca, un golpe? Sí, o sea, es que es una dolor de especialidad... espalda, que es prácticamente todo el mundo. Claro. O sea, un problema lumbar, eso todo el mundo. Claro, en algún momento de tu vida has tenido algo traumatológico. Entonces es una especialidad... Bueno, mi jefe dice que es la especialidad más extensa, ¿no? Es que cuando yo decía al principio, todo lo que estamos aprendiendo es que no te puedes imaginar lo extenso que es. Claro. Bueno, el órgano más extenso es la piel. Bueno, claro. Y después el sistema musculoesquelético, porque tenemos músculos, tendones, huesos. Realmente, claro, la piel es todo el cuerpo, músculos, huesos lo tenemos en todo el cuerpo, entonces todo lo que recubre la piel, ahí lo primero que te va a Lo que encontrar. sí es el más pesado. ¿Ah, sí?
Claro, sí, lo bueno, que más claro. pesa... Bueno, por favor, estaba pensando en músculos, tal, pero no, claro, el esqueleto tiene que O sea, ser lo más nosotros pesado. tenemos un 60% de agua, eso es lo que pesamos, ¿no? Y luego el músculo esquelético, por ejemplo, el corazón, que es lo Eso más pesa poco. importante, pero pesa 500 gramos. Pero es verdad que sin el corazón sí que no hacemos nada, ¿eh? ¿Se habrá pesado todos los órganos lo que Sí, pesan realmente? Sí, eso está pesado. Si empiezas a sumar pues eso, el cerebro, el corazón, el riñón, el hígado, Todo. quitando el músculo esquelético y... Sí, todo hay un porcentaje y todo, sí, está todo pesado. Pero el corazón, que es el más importante de todos, ¿no? Sin corazón no tenemos nada. 500 gramos, sí, es que muy chiquitín. Tú imagínate. Pero ahora cómo- qué importante, ¿eh? Claro, para los médicos es muy distinto. Para las personas de a pie dices 500 gramos, dices una familia de 5 integrantes, 500 gramos de pavo no da para mucho. O sea, No. tú ya has visto que no pesa mucho. Claro, todo te vas a la compra, ¿no? Sí. ¿Cuánto me pesa esto? Pues para que nos hagamos una idea de lo que pesa en nuestro cuerpo. Pero fíjate, 500 gramos. Pero lo que más pesa, el órgano más pesado, el músculo esquelético. Madre mía. Pues anda que no tenemos cosas, porque luego, dentro de la traumatología y todo el músculo esquelético, son partes tan... Si todo esto lo troceas por especialidades, tal, todas las lesiones que se pueden provocar, todo lo que... Es que es todo, Por no eso acabaríamos. yo creo que ahora con la subespecialización, porque claro, antes los traumatólogos eran traumatólogos generales todo. y trataban todo. Claro, cada vez estamos más especializados en regiones, ¿no? Normal. El que hace mano, codo, hombro, tal. Y es que, claro, hay tantas cosas de cada cosa que o te especializas o no puedes ser especialista en todo, ¿no? No puedes saber de Claro. todo. Y por ejemplo, las cirugías, ¿no? Claro, tú en cirugía eres mejor cuanto más haces una cirugía, esto está claro. Cuanto más haces una tortilla de patata, mejor te sale, ¿no? Si haces una al año, pues no es lo mismo que si haces una a la semana. Pues en cirugías pasa lo mismo. Si haces muchas veces esa cirugía, la haces mejor. Por eso la subespecialización en unidades. Entonces, en la clínica que tenemos unidades, la unidad de hombro, de rodilla y tal, claro, estamos el 80% de nuestra práctica es en la especialidad que tenemos. Luego, por supuesto, somos traumatólogos generales y las urgencias, por ejemplo, eso nos pasa mucho, ¿no? Que viene una urgencia y dicen, no, pero usted no opera rodillas. Digo, hombre, ya, pero sé operar una clavícula. Claro. Es decir, porque una muñeca es decir, esto es básico, ¿no? Esto es de lo básico, ¿no? Pero es verdad que cuando ya son lesiones más específicas, pues vamos a por unidades, ¿no? Claro, lo que no entraña a lo mejor más, bueno, pues o más, no iba a decir más, porque no es riesgo tampoco. O menos habitual. Pero menos habitual, justo. Pero bueno, es mucho mejor así, porque, repito, como hay tantas lesiones, tú fíjate, anda que no hemos hablado de rodilla, hace poco hablábamos del menisco, el ligamento, la rótula, el no sé qué, no sé cuánto, es que tienes 800 cosas en la rodilla, pues oye, un traumatólogo solamente en esa zona. Claro. Si no, esto sería mucho mejor así. Pero vamos, es que hay tanto dentro de nuestro cuerpo. Es la verdad que es súper interesante. Y hoy vamos con un tema que también me resulta muy, muy interesante. Porque claro, una cosa es cómo empezamos las entrevistas y otra cosa es cómo terminamos. Lo que nos imaginamos al principio y luego cuando nos lo cuentas, todo el mundo que nos abres, ¿no? Hablamos de medicina regenerativa. Y ahora mismo se habla mucho de medicina regenerativa. Claro, Temazo. es un temazo porque tú dices regenerativo, vale, que se regenera. Y tú dices, vale, pero entonces mi cuerpo esto es como que recrece, esto es como una planta que de repente una rama se la has cortado y de repente se empieza a regenerar y a crecer. Pero el cuerpo no puede funcionar así. Y luego que hay tantas terapias, no sé si se llama terapias dentro de la medicina regenerativa, todas funcionan, no funcionan. Hay veces que es cierto que lees titulares que dices esto es milagroso, pero que no son tan reales. Hay mucho que hablar de la medicina regenerativa. Yo creo que es una ilusión de todos, ¿no? Porque todos al final lo que queremos en nuestra vida es regenerarnos, ¿no? O sea, nos sería pasa perfecto. cualquier cosa, esa es la ilusión. Claro. Es verdad que no hay tanto de realidad y yo creo que sí que hay mucho de futuro. O sea, es decir, Vale. la medicina regenerativa creo que es la ilusión de todo médico. En realidad no hacemos tanta medicina regenerativa y el futuro sí que es muy prometedor en cuanto a medicina regenerativa. Vale, o sea, estamos en un buen momento de investigación y de llegar a algo muy bueno. Exacto. Pero ahora mismo no es la panacea. Yo he llegado a oír hablar de curas. O sea, es que se ha curado esto y no es real. Claro, o sea, quiero decir, a ver, ¿qué es la medicina regenerativa? Sí, vamos a empezar por ahí y las terapias que hay, claro, para hacernos una idea. Entonces, ¿qué es la medicina regenerativa? Nosotros, ¿qué queremos? Tú cuando tú piensas, ¿no? Tú naces y nuestro pensamiento es que inevitablemente vamos a ir siendo cada vez más viejos, más mayores y cada vez más enfermedades. Sí. Entonces nos vamos desgastando.
¿Qué queremos con la medicina regenerativa? Que a lo largo de los años, en vez de irnos desgastando, que podamos regenerar los tejidos que se nos han lesionado. Claro. Pero regenerar significa que ese mismo tejido lo hagamos con la misma composición, características y función. O sea, dejarlo igualito. O sea, igualito más. que antes. Regenerar es conseguir que ese tejido se regenere en composición, en estructura y en función. Y si eso no lo conseguimos, no estamos regenerando. Estamos reparando, tratando, mejorando, pero no estamos regenerando. ¿Qué ocurre? Que nosotros nos regeneramos. Si yo te pregunto, Yanela, ¿tú crees que nosotros nos regeneramos? No. Hay cosas que sí. ¿Cómo qué? Por ejemplo, un hueso, cuando tú tienes una fractura de un hueso, se forma hueso. Vale. Entonces el hueso sí que Vale. se puede regenerar. Pero hay pacientes que no regeneran hueso y no cicatrizan. Por ejemplo, las uñas, ¿no te las tienes que estar cortando? Cierto. Se forman. Vale. El Eso es pelo. una regeneración. El pelo también va saliendo. Entonces, y el hígado y la córnea también se han visto que se pueden regenerar. ¿Qué ocurre? Que el resto de tejidos no se regeneran. O sea, ¿qué es lo que nos encantaría? Tú has visto las salamandras, que tú le cortas la cola y que sigue... bueno, la cola termina creciendo, la cola sigue moviéndose hasta que pasa un rato. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Entonces, Vale. ¿qué hacemos los investigadores? Los investigadores estamos intentando ver cómo podemos hacer para que, como nosotros tenemos ciertos tejidos que sí se regeneran y en la naturaleza hay otros seres vivos que sí se regeneran, estamos estudiando cómo hacer esto. Aquí hubo un hito muy importante en la historia que fue Yamanaka. Yamanaka es un japonés, traumatólogo por cierto, pero no ha ejercido nunca la traumatología, que él descubrió cómo hacer que una célula, porque tú piensas que la célula inevitablemente se va a hacer cada vez más vieja, ¿no? Sí. Nace joven y se muere vieja. Pues él recondujo esa célula y la llevó hacia atrás. La rejuveneció. Claro, eso fue un boom en la medicina regenerativa. Normal. Ostras, podemos hacer marcha atrás a una célula. Y entonces se hacían reprogramaciones celulares. Se reprogramaban esas células y te ibas hacia atrás. Y se producían las células que llamábamos IPS, que son células inducidas. Pero ¿qué ocurría? Que cuando tú reprogramabas un ser vivo, un ratón, le aparecían tumores. Porque claro, reprogramabas, pero ¿cuánto reprogramas hacia atrás? La haces demasiado indiferenciada, se producían tumores y producíamos defectos. Entonces, fue un hito porque vimos que podemos ir hacia atrás y no solo hacia adelante. Entonces ahí abrió un mundo por delante, pero vimos que tal y como se hacía no se podía hacer. Luego aparecieron las reprogramaciones parciales, es decir, vamos a llevar a la célula hacia atrás, pero un poquito. Vale. No mucho, ¿no? Entonces hacíamos reprogramaciones parciales con pulsos. Y ahí ya no aparecían tumores. Entonces, bueno, pues todos estos estudios, nosotros en la Clínica Centro tenemos la suerte de trabajar con el doctor Izpisúa, y que es un español, pero afincado en Estados Unidos, que trabajaba antes con el Instituto Salk y ahora con el laboratorio Altos Lab. Y entonces con ellos hemos ido llevando todo este proceso y hemos visto cómo pues se forman IPS, etcétera. Entonces Yamanaka, el profesor Yamanaka, que además ha salido una noticia en prensa sobre él, sobre un estudio que va a hacer, pues él está en Kioto y él tiene un hospital en el que está haciendo todo este tipo de tratamientos. ¿Qué ocurre? Que todos estos tratamientos, claro, el reprogramar células y luego usarlos en humanos es muy complicado, porque tú ya cuando manipulas las células ya no sabes qué va a pasar con ellas. Entonces, sí, claro, sí, se pueden comer, no sé si en malas, en buenas o en... ¿no? Claro, entonces, a día de hoy no está permitido manipular las células y usarlas para en tratamientos con seres vivos, ¿vale? Todo lo que se está haciendo es en experimentación. Y están empezando a aparecer ensayos clínicos para enfermedades. Por ejemplo, Yamanaka, en Kioto, está haciendo ciertos tratamientos para enfermedades incurables. O sea, como son enfermedades incurables, pues intenta con estos tratamientos un poco complicados, pues poder tratar ciertas enfermedades que a día de hoy es que, como no tienen cura, pues claro, por lo menos intentar dar una vida, ¿no? Y entonces la verdad es que es súper interesante el trabajo que hace él. Pero ¿qué ocurre? Que a día de hoy, ¿qué es lo que nos ocurre? A día de hoy todos queremos rejuvenecer, claro, queremos regenerar, pero ¿y qué tenemos para ello? Entonces, a día de hoy, nosotros lo que sí sabemos es que una célula produce un tejido.
Entonces, cuando cogemos una célula y esa célula la dividimos, esa célula va a producir un tejido. Y eso sí que te lo regenera. Por ejemplo, nosotros, cuando en el cartílago tenemos una lesión de cartílago concreta, pequeñita, no una articulación entera dañada, una lesión concreta, como el cartílago tiene una sola célula, que es el condrocito, tú coges esa célula, la divides, la colocas y formas cartílago. Y estamos regenerando ese tejido. Vale. Fenomenal. Pero claro, todo eso lleva que tienes que tener detrás una sala de cultivos celulares, un tal. Es complicado, nosotros lo hacemos, pero es complicado. Pero ¿qué ocurre cuando tú coges órganos más complicados? Por ejemplo, un riñón. Un riñón tiene 20 y pico células. Claro, ¿cuál coges? Vas a cultivar todas las células, vas a cogerlas, tal. Entonces, claro, cuando tú quieres regenerar un riñón, regenerar un corazón, regenerar tejidos más complicados que el cartílago, claro, ya todo se nos complica mucho, porque tienes que regenerar un órgano que funcione. Entonces ya no es una célula, tienes que coger varias células, tal. Entonces eso todavía no lo estamos consiguiendo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en traumatología somos un poco los que se hace mucha medicina regenerativa, o se intenta hacer mucha medicina regenerativa, porque nuestros tejidos son más sencillos. O sea, el cartílago tiene una célula, ¿vale? Entonces, como tiene una célula, es mucho más fácil intentar regenerar una célula y producir un tejido con una célula que regenerar un tejido con el corazón. Tienes que tener células pulsátiles de las que no... O sea, que decir, es muy complicado. En cambio, el cartílago, entonces, se está investigando mucho músculo esquelético, primero porque es una enfermedad muy prevalente, es la artrosis. Es muy prevalente, la tenemos mucha gente en el mundo. Y luego encima, pues porque es un tejido que es relativamente fácil, dentro de que no es fácil, para poderse regenerar. Entonces, los estudios en traumatología, en medicina regenerativa, la verdad es que yo creo que es una de las especialidades más avanzadas en ese sentido. ¿Qué ocurre? Que se han empezado a hacer muchas cosas. Entonces, como vamos aprendiendo, pues hemos aprendido factores de crecimiento. Estos factores son factores que tenemos en nuestra sangre y que lo que hacen es modularnos. Entonces hay factores positivos, negativos, intermedios para unas cosas, para otras. Entonces hay factores de la inflamación, hay factores del músculo, hay factores para el tendón, hay factores que si están positivos es bueno o si no están es malo, o sea, quiero decir, hay factores que tú ves o hay proteínas que ves que dices, uy, hay mucha expresión de esta proteína cuando tienen artrosis, pues vamos a quitar esta proteína para que no tenga artrosis, ¿no? Vale. Entonces, estamos estudiando mucho tipo de factores y de proteínas que vemos que están más presentes en la artrosis, menos presentes en la artrosis, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que a día de hoy, aunque estamos estudiando qué factores son buenos y son malos, no tenemos la capacidad de coger ese factor y usar solo ese factor. Vale. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo a día de hoy con los factores de crecimiento? Es que coges tu sangre, sacas los factores que tienes ese día y te los colocas. Pero claro, esos factores que tienes en la sangre, hoy yo tengo unos y mañana tengo otros, pero los míos y los tuyos son diferentes. Entonces, ¿por qué los factores de crecimiento a día de hoy salieron muy prometedores y ahora se ha visto que no están siendo tan prometedores y no están regenerando? Pues porque no estamos eligiendo el factor que queremos. O sea, al final estamos un poco cogiendo el factor suerte. Claro, entonces por eso ahora se habla mucho de pacientes respondedores y no respondedores. Claro, ¿qué significa eso? Unos que responden y otros que no. Claro, es que depende de lo que le metas. Es que si tú ese día tienes más factor del que necesitas, pues vas bien, pero si ese día no lo tienes o si lo concentras más con más... Porque también se habla mucho de factor rico en plaquetas, pobre en plaquetas, rico en leucocitos, tal. Claro, es que cada uno en cada lesión... Entonces, esos factores pueden modular la respuesta de una enfermedad, es decir, pueden mejorar ciertas características, pero claro, como ahora mismo no podemos coger el factor que queremos, pues ponemos un poco todos. Claro. Y dependiendo de lo que tengamos, pues hay a veces que responden y a veces que no. Entonces, a día de hoy los factores de crecimiento, yo cuando me dicen, ¿y tú estás en contra de los factores de crecimiento? Nosotros en la Clínica Centro no hacemos factores de crecimiento, pero no es que no lo hagamos porque no, es que los hemos hecho y los hemos dejado de hacer, pero porque no tenemos un control de lo que estamos haciendo. Y estamos poniendo... Claro, lo que hemos dicho es que es aleatorio, es dependiendo de... Porque, o sea, has dicho que cuando, por ejemplo, se extrae al paciente, si me haces una extracción hoy, va a ser distinta a la dentro de 3 días, pero no sabes cómo va a ser. O sea, tú pones el día... Pero no puedes analizar... Es verdad y luego que... para colmo no elegir. Claro, entonces, tú no puedes... O sea, ahora sí que se está empezando a analizar lo que sacamos, sí, pero yo no puedo coger a una persona, ver lo que saco y solamente colocar una parte, porque eso ya no está aprobado. O sea, tú, a nivel de médicamente hablando,
Podemos sacar la sangre y volverla a colocar, pero no podemos manipular esa sangre. Claro. Porque en la manipulación podríamos tener problemas. Entonces, a día de hoy solamente podemos sacarla, la podemos analizar para saber lo que le hemos puesto, pero pones lo que hay, no puedes cambiar lo que hay. Y sin saber si eso que estás poniendo... Yo sé que te estoy poniendo esto, pero no sé cómo va a ser el efecto. Y el efecto que va a hacer siempre va a ser modulador. O sea, lo que tú intentas con un factor es modular las células que tienes en esa articulación. Es decir, cuando tú le inyectas dentro de una rodilla, esos factores lo que van a modular la membrana sinovial, pues que haya más inflamación, más dolor, menos dolor, etcétera. Pero no regeneras y de repente tapizas la articulación de cartílago. Eso a día de hoy no se ha conseguido con factores. ¿Qué otra opción tienes? Las células madre. Las células madre, la verdad es que fueron una pasada cuando las descubrieron, porque las células madre es una célula muy indiferenciada. Entonces, es una célula que puede ser muchas cosas. Puede ser cartílago, músculo, tendón. O sea, tiene como muchas posibilidades de diferenciarse a distintas cosas, con lo cual es una célula muy potente, porque la puedes... Entonces, yo la puedo manipular y hacerla lo que yo quiero. Pero claro, si la manipulo, ya no la puedo usar en humanos. Vale, como la sangre, ¿no? Como la sangre. Vale. Entonces, ¿qué pasa con la célula madre? Que ahora, ¿cómo se está usando? Tú coges células madre de tu grasa o de tu médula ósea, la centrifugas para concentrarla y la colocas. Pero claro, tú estás poniendo una célula madre para que module la respuesta, o sea, para que haga unos factores, o sea, para que haga un ambiente más idóneo. Pero esa célula ya sabemos que no va a ser condrocitos. Y se va a ir a la zona del condrocito a cerrar la brecha. Eso no va a pasar. Vale. Porque la célula, porque la inyectes dentro de una articulación, no va a irse a la lesión condral y se va a transformar en condrocito. Eso sabemos que no. Pero esas células lo que hacen es que tienen una serie de mensajes, y esos mensajes lo que hacen es modulan al entorno que tienen. Es como si yo vengo aquí y vengo súper triste, pues al final voy a poner a todo el mundo triste. Y si vengo súper contenta, a lo mejor puedo hacer que todos estén contentos. Entonces modulas a los que tienes alrededor. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que esas células madre yo creo que es un futuro también prometedor, porque vas a poder... O sea, yo creo que todo esto lo estamos haciendo con muchas ganas, pero con poca base científica realmente de lo que hacen, porque es muy difícil saberlo. Ahora también se están usando exosomas. ¿Y qué son los exosomas? Que ahora todo el mundo... Cremas con exosomas, digo. Pero, ¿sí? Digo, pero ¿cómo va a tener una crema con exosomas? O sea, quiero decir, los exosomas son trocitos. Las células se comunican entre sí. Sí. Yo te voy a pasar un mensaje a ti, tú a mí. ¿Y cómo me paso mensajes? Pues porque lo que hace es que mi célula como expulsa gotitas con material dentro. Y ese material dentro es información que va a ti. Y entonces tú lo asumes y entonces esa información te llega. Entonces es información entre células. Vale. Vale, pero esos exosomas, el problema es que tú tienes que ver qué información le vas a dar. Entonces, a día de hoy, tampoco tenemos una forma muy clara, están investigando, de crear los exosomas con información buena y la que tú quieres. Porque puedo estar hablando de lo que me voy a poner esta noche en vez de decir que te regeneres. Claro, o sea que puedes mandar una información también aleatoria. Entonces, claro, los exosomas, la idea es que si yo voy a sacar una vesícula de mi célula para llegar a otra célula y que haga un efecto en la otra, tengo que controlar qué información voy a tener entre ellas. Claro. ¿Vale? Entonces, todo esto, a ver, yo soy traumatólogo, evidentemente, toda esta, la parte biológica pura y de investigación pura, yo no tengo ese conocimiento. Tenemos la suerte de que nos hemos rodeado de gente que sí sabe y que nos cuentan. Pero lo que sí te voy a decir, ¿cuál es el futuro? Claro, es que con lo que estás diciendo el futuro es muy prometedor. Total. O sea, si se puede llegar a todo eso, entonces, es una revolución. Yo creo que nos falta muchísima investigación, que somos mucho más complejos de lo que creemos. Es verdad que, porque por ejemplo el factor, tenemos que descubrir el factor, tenemos que ver cuánta cantidad de factor ponemos, porque por ejemplo, si yo tengo el factor que quiero poner, pero le pongo en poca cantidad, no va a hacer nada. Y si lo pongo en mucho, puede ser tóxico. Entonces tienes que ver qué factor, qué dosis tienes que ponerlo y cómo ponerlo. Pero, por ejemplo, hace poco salió que en la Universidad de Stanford ya han visto unos factores que están usando para tratar la artrosis. En ratones, pero ya están ahí. Nosotros con Altos Lab también tenemos otra proteína para tratar la artrosis. Y estamos ya en animales grandes que vamos a ir a operarlos para probarlo. O sea, estamos ahí.
Yo y Anela creo que estamos como... Estoy con la hiel en los labios, ¿no? Como diciendo, esto está que se está a punto desarrollando. Y yo creo que acabaremos, no usando así los factores en general, ni las células madre en general, sino acabaremos usando una cosa para cosa, porque el café para todos no vale. Claro. Entonces tendremos que ver, que queremos regenerar el músculo, este factor, y lo tenemos que poner en el día 1 de que se lesione, o en el día 5, porque tú cuando te lesionas, al principio tienes mucho proceso inflamatorio y luego necesitas más regenerativo, con lo cual tendrás que poner distintas cosas. Tú no puedes poner una lesión de muscular, entonces le pongo siempre el mismo factor. No, hombre, pues si está en la fase inflamatoria tendrás que poner un factor, y si está en la fase regenerativa tendrás que poner otro. Entonces, acabaremos viendo qué factor poner en qué tejido y en qué fase de esa lesión. Y acabaremos haciendo cosas, la verdad es que yo creo, muy interesantes para que cuando tengamos lesiones, que las vamos a tener, podamos regenerar nuestros tejidos. Pero a día de hoy es verdad que la regeneración que hacemos es bastante limitada. Es limitada y que te vale como tratamiento, pero no como curación. Mira, se ha regenerado y ha desaparecido esto. Eso no. Eso no, y además yo muchas veces cuando digo, ¿pero cómo lo demuestras? ¿Que el paciente va bien? No, hombre, no. O sea, que el paciente se queda sin dolor, también se queda sin dolor si se toma un ibuprofeno. Es que eso te iba a decir. Y no ha regenerado. Y también hay pacientes con una artrosis tremendas que no tienen dolor. Entonces, cuando tú hablas de regenerar, lo tienes que demostrar biológicamente hablando. O sea, tú tienes que ver una biopsia y has regenerado un tejido. Ese tejido no estaba y ahora lo tienes. Otra cosa es que el paciente va bien. O sea, todos tenemos pacientes que van bien y pacientes que van mal. Claro. ¿Sabes? Entonces, yo creo que también tenemos que científicamente los médicos, que yo creo que tenemos, somos unos científicos. El jefe dice que somos científicos a la cabecera del paciente, ¿no? Somos los científicos más asequibles para los pacientes, pero claro, el científico que está en el laboratorio, los pobres no lo ven, aunque estén trabajando para ellos. Pero los médicos estamos entre medias, claro, y somos científicos. Entonces tenemos que también tener un poco de rigor. Entonces, curar una artrosis, o sea, curarla y regenerar ese tejido, hay que demostrarlo con temas de anatomías patológicas, de biología. Oye, este tejido hemos conseguido un cartílago con condrocitos, variedad de hialina y con las mismas características. Vale, lo hemos regenerado. Oye, este paciente ha ido bien y está sin dolor. Fenomenal, porque al final sí está sin dolor, pero no ha regenerado. Claro, es que es una cosa distinta, que es lo que muchas personas... o cuando están desesperadas buscan en la medicina regenerativa esa curación, claro, más que un alivio, y porque muchas veces pues es verdad que pues habrá sitios donde pues te lo vendan de esa manera, ya verás, con esto no vas a ser la misma, esto es... A lo mejor no te dicen curación, pero prácticamente te explican que es... Claro, una cosa, o sea, yo creo que los ante médicos... la desesperación es duro eso. Claro, los médicos tenemos que explicarlo muy bien. Es verdad que luego a veces los pacientes también... entendemos lo que queremos a veces. O lo que quieren, claro, lo que les... O lo que deseamos, la esperanza, claro, ¿no? Eso es, la esperanza. Pasa que hay una frase muy buena y es que cuidado con el uso de la medicina regenerativa, porque a veces estamos jugando con la esperanza de los pacientes. Eso sí. Entonces... a los pacientes hay que explicarles, pero no debemos de jugar con su esperanza. O sea, debemos de tratarles, cuidarles con cariño, porque también hay que... pero no hay que dar esperanzas que no vas a poder cumplir, ¿no? Porque yo creo que también, si no, al final la desilusión es casi peor, ¿no? Totalmente. Sí, porque cuando te dicen, pues es como cuando tienes una lesión y te dicen, no, pero vas a volver a correr, y de repente ves que se alarga en el tiempo el poder hacer deporte y tal... el ánimo se viene abajo. Claro. Pues esto, cuando te están hablando de, oye, ya verás que es muy posible que se te pueda curar. Y es que lo he vivido con personas cercanas, donde se les ha dicho, oye, ya verás, esto se regenera, esto ya vas a volver a ser el mismo, vas a recuperar. Y es doloroso para el paciente. Es doloroso. Yo creo que a los pacientes hay que contarles la verdad, hay que acompañarles, hay que cuidarles, pero no puedes engañarlos, ¿no? Porque al final ellos se van a fiar de lo que tú digas como médico. Es que todo lo que le digas a su médico en ese momento es, lo que le diga a pies juntillas, porque ven la curación, ¿no? Exacto. Y ven la sanación y ven el problema, el fin de sus problemas, porque muchas veces pues son situaciones pues discapacitantes, claro, que terminan tu día a día. Y luego que psicológicamente te afectan mucho, porque si tú puedes andar, no puedes andar, puedes hacer cosas, etcétera, pues la verdad es que tu vida cambia y psicológicamente te afecta. Si se consiguiese... Yo creo que estamos en ello, y vamos a ir haciendo cositas. Y te digo una cosa, en traumatología, a ver, yo quiero en traumatología porque es lo mío,
pero como podamos hacer, tú fíjate, la gente con insuficiencia renal que quieren trasplantes, no hay trasplantes cardíacos, pulmonares. O sea, hay mucha gente en listas de espera de trasplantes que no consiguen órganos. Claro. Porque cada vez, en España somos súper altruistas, pero cada vez hay menos órganos. Porque la gente muere más tarde con enfermedades, no tenemos gente que se muera joven con órganos sanos. O sea, no tenemos tanta gente como necesitamos. Sí, efectivamente. Entonces, la medicina regenerativa en traumatología está fenomenal, pero claro, en eso... Tú imagínate un pulmón, por ejemplo. Claro, un corazón, riñones. La gente que está en diálisis tanto tiempo, tú fíjate la calidad de vida que les puedes dar, ¿no? O sea, madre mía. Yo creo que la medicina regenerativa es un futuro que está muy cerca y que tenemos que tender a ello y correr hacia él, ¿no? Como se suele decir, lo dicen mucho las abuelas, ¿lo verán nuestros ojos? Yo espero que sí. Yo sí quiero verlo, no sé si... Claro, o sea, es que puede ser en 5 años, 10 años o pueden ser en 50. Oye, que esto nunca se sabe. Nunca se sabe. Pero bueno, Madre si no mía. trabajamos ahora, dentro de 50 tampoco lo van a ver. Así que vamos a tener que trabajar, lo veamos o no. Es que eso te iba a decir. O sea, hay que hacerlo igualmente, porque hay que ser, bueno, pues solidario, ¿no? Con el futuro, las futuras generaciones. Decir, mira estos de hace 100 años que pararon de investigar y aquí nos han dejado. Pues exacto. No vamos a parar. Pero la verdad que me parece apasionante. Si todo esto se llega a conseguir y por cómo están las cosas, me parece que es... Pues siempre digo en estas cosas ciencia ficción, pero que alguna vez será realidad. Impresionante. Y la verdad es que la investigación básica es súper bonita, ¿eh? Impresionante. Súper bonita. Y luego estamos muy bien hechos, ¿eh? Nosotros, los humanos, somos la máquina más compleja. Buah, y perfecta. ¿Perfecta? Tiene mil ¿La cosas. veo tan compleja? Es muy perfecta. Madre mía, todo lo que tenemos ahí dentro de nuestro cuerpo que es imposible. O sea, realmente no hemos llegado a conocer todo. No, vamos. Y su funcionamiento. El día que podamos con todo ello... Bueno, nunca yo creo que podremos con todo. La inteligencia artificial, que un día hablamos de ello, todo esto está ayudando también a cortar tiempos, por lo menos, en la investigación. Sí, para analizar las cosas mucho más rápidas. Yo creo que sí, que la inteligencia artificial en eso nos va a dar un avance mucho más rápido de las investigaciones. Bueno, de aquí a pocos años. De aquí a pocos años, estoy eso convencida. Muchísimas gracias, doctora Isabel Guillén. Encantada, Yanela, como siempre. ¿Qué futuro nos espera? Bueno, seguro. En Radio Marca seguimos ampliando fronteras. Más compromiso con los deportes de contacto. Más espacio para el MMA. Llega Generación MMA. Un programa 100% especializado en las artes marciales mixtas y en la UFC. Con Gonzalo Campos. De lunes a jueves a la 1:30 de la madrugada y siempre disponible en podcast. Radio Marca, donde se pelea cada historia. ¿Cuántos días tiene la semana? Veo 7. ¿Y las maravillas del mundo? Veo 7. ¿Y el nuevo canal de televisión donde ponen peliculones y series como Sin Rastro, Caso Abierto o Blue Bloods? Veo 7. Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense e investigación. Veo 7, gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas. ¿Trabajas en un gimnasio, un club deportivo o en una pyme del sector? Entonces ya sabes que la normativa europea en sostenibilidad te afecta y no tener un plan puede salir caro. ESUE te ofrece asesoría y formación totalmente gratuitas para elaborar tu plan de sostenibilidad paso a paso y sin líos. Las plazas son limitadas. Entra ya en pymesostenible.com y reserva la tuya. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Start setting, the sky goes cold, and if the clouds get heavy and start to
Bueno, tenemos tenis, que lo sepáis. En breve arranca Alcaraz, octavos. Ya sabéis que se está jugando el Master 1000 de Monte Carlo. Nosotros aquí os lo iremos contando, pero antes hay que hacer un poquito de ejercicio. Antes de terminar, cuídate con Martín Jaqueta. Yo tenía aquí, aparte de la plantilla, de mis compañeros, haciendo ejercicio y moviéndose. Unos hacían más ejercicio, otros bailaban más al ritmo. Es decir, parecía que estaban de discoteca. Pero si sales por las noches, puedes aprovechar y hacer mucho ejercicio bailando. Lo que pasa es que tienes que mover todo el cuerpo, no valen los pegados. O sea, no puedes bailar pegado, eso no. Martín Jaqueta, ¿qué tal? Buenas tardes. Sane, buenas tardes. ¿Qué tal todo? ¿Tú como eres un tronco bailando? Uf, no te imaginas qué pedazo de tronco. Me da un poco de vergüenza, ¿eh? A veces me siento tan contento de nadar o de salir a correr, pero bailando soy un tronco. Que ojo, que le pongo valentía, y si hay que bailar se baila, y para que todos se rían un poco de mí, y yo tan contento, pero soy malo. Bueno, ya será menos. No sé qué decirte. Bueno, no pasa nada. ¿Cómo ha ido la Semana Santa, Martín? ¿Has hecho mucho ejercicio? ¿Has corrido alguna carrera? Porque claro, tú eres de los de no parar. Sí, soy de los de no parar, y es cierto que me tocaron mis hijitas, entonces no hay mejor excusa que comprar muchos huevitos de Pascua. Entonces he comido de más, pero también es cierto que he equilibrado, he hecho ejercicio, me he movido, me he ido a la sierra, he salido a caminar, he salido a correr un poquito, y está bueno para que hoy sé lo que me vas a preguntar y que hablemos de esto, porque es realmente importante. Hombre, efectivamente, realmente importante, porque torrijas han caído estos días. Que sepas que este año no me he comido ninguna torrija. Uy, qué bien. Pero qué bien. Pues ¿qué quieres que te diga? Perdóname, a mí las torrijas me gustan mucho. ¿Sí? Y no me he comido ninguna. O sea, eso de qué bien, claro. Relativamente. ¿Sabes por qué te digo? No, a ver, entiendo, pero el qué bien viene porque sé que cuesta muchísimo a veces no enfrentarse a los placeres. Entonces, pues te juro que no pero fue porque no coincidió una torrija delante de mi plato, si no hubiese caído. Ahí está, bueno, mira, ya ahí está, quizá a veces la mejor decisión es no tener tantas tentaciones cerca, porque obviamente yo, el primero que caigo, o sea, la librecita de Pascua o el conejito de Pascua, siempre anduvo repartiendo M&M's, había huevos de Pascua, creo que 140 huevitos pequeños de Pascua, Martina que quiso hacer un postre de Pascua. Entonces, claro, tuve muchísimas tentaciones adelante, y sí es cierto que en el caso mío fueron el clic. Dije, arranco con mi proceso de cuidarme porque me pasé, y no pasa nada en pasarse. El tema está en cómo lo tenemos que hacer, y eso es lo que yo le quiero contar a mi gente hoy, a nuestra gente hoy, porque si bien es cierto que nos pasamos, tampoco nos podemos pasar haciendo ese ejercicio para recuperarlo, ¿no? Somos cuídate, no estamos entrenando a nadie, y sí educando en cuanto a la salud. Entonces hay que hacer, como yo hice, unos ejercicios cardiovasculares. En el caso de todos quienes estén escuchando, tienen que saber que cuando hay torrijas, que cuando hay huevos de Pascua, eso se llaman azúcares, se llaman grasas, y eso significa que los niveles de glucógeno a nivel de muscular están con el tanque lleno. Entonces, para mí la mejor manera, siempre soy un defensor de la fuerza como base, pero no podemos ganar fuerza en 3 días. Entonces, los que tengamos fuerza, quemaremos un poquito más de calorías, los que no las tengamos, quemaremos un poquito más lento, pero ejercicios cardiovasculares siempre va a ser la mejor opción cuando nos excedemos en nuestra alimentación, tanto en grasas como en azúcares. Eso es así. ¿Tú lo notas cuando vienen estos días que a lo mejor las personas, las personas que acuden a ti, las personas que entrenan contigo, que llegan con un poquito más, no vamos a decir de ansiedad, pero sí con más preocupación, decir, oye, Martín, venga, méteme caña esta semana? Todo el mundo pide que no tenga piedad ante cualquier entrenamiento ahora mismo. Todos, primero, salió el sol, hizo una Semana Santa, los que estuvimos en Madrid tan bonita, bueno, y los que estuvimos creo que en la mayoría de España. La mayoría, en Galicia buenísimo. Sí. Pero, bueno, entonces, todos, cuando empieza a salir el sol, que empiezan las mangas cortas y nos vemos, y los pantalones cortos y la faldita, nos vemos pasaditos y encima atiborrados de todas las tentaciones que ingerimos en estas épocas, y todos retoman. Te diría que el martes fue el día, no fue el lunes como cualquier fin de semana, fue el martes. Mucha gente volvió
de ese puente largo, de esa Semana Santa larga, volvió el martes y no sabes lo que era, tanto el gimnasio, que lo estaba viendo, cómo entrenaba la gente, y mis alumnos, cómo me pedían que no tenga piedad, que dé duro, que vaya a tope. Y, hombre, dentro de un criterio profesional traté de hacerlo lo mejor posible para no dañar a nadie, pero sí es cierto que apreté y mira, y esto que me dices es bueno, porque tiene una cierta explicación. El ejercicio HIIT, todos sabemos lo que es el HIIT, y el que no lo sabe es entrenamiento de alta intensidad. El entrenamiento de alta intensidad también existe para gente que no está en forma y también existe para gente que tiene una forma física totalmente aceptable o tirando a baja. O sea, el HIIT en una persona que está súper en forma se hace de una manera, y el HIIT que está para una persona que no tiene una gran forma física se hace de otra, pero no deja de ser un HIIT. Entonces, el entrenamiento de alta intensidad, que muchas veces tiene muchos saltos, los tenemos que tratar de hacer sin saltos, pero el HIIT es, sin duda, el que más va a eliminar, el ejercicio que más va, o los diferentes ejercicios en conjunto, que más van a eliminar los azúcares que ingerimos sin darnos cuenta o dándonos cuenta, porque a veces somos conscientes de lo que hacemos y a veces no lo somos, que a veces es quizá más grave el no darnos cuenta de que nos atiborramos de azúcares y de grasas. Entonces el HIIT, en ese sentido, quien tenga una forma física respetable, va a ser el tipo de ejercicios en conjunto que más grasas y azúcares quemen. Bueno, pues eso es bueno. Buena noticia para cuando se quiere conseguir pues quemar esas calorías. Primero, que más has adquirido en poco tiempo, ¿no? O que más has sumado en tu cuerpo en pocos días de vacaciones, y sobre todo porque ya no solo está por un lado que regresas después de haber cometido pues algún pecadito, sino que para colmo, como viene el buen tiempo, como sabes que te has pasado, ves ahí las orejas de lobo con el verano y dices, buah, es que necesito mucho más entrenamiento que durante todo el año, ¿no? De cara a cubrir estos 2 meses. Totalmente, Sana, totalmente. La Semana Santa creo que es el primer gran clic de todo el mundo de cara a su cambio físico, o llamémosle cambio, llamémosle a estar un poquito más equilibrados, porque hay gente que realmente va a hacer un cambio, se prepara en estas fechas. Y luego hay un segundo que hablaremos en breve, porque después del Puente de Mayo ese que todavía no le dio tiempo en Semana Santa, porque hubo alguna serie de todavía eventos, y después del Puente de Mayo es el segundo clic que yo veo en la gente, que es muy genérico. Entre Semana Santa y el Puente de Mayo, la gente ya se quiere poner en forma como sea, a cualquier precio, que a veces es donde nosotros tenemos que moderar, porque no todo va de hacerlo a cualquier precio ni a una velocidad de récord, porque nos puede hacer daño. Pero sí, noto que en esas épocas la gente ya se preocupa de verdad en perder esos kilos que están sobrando, porque viene el bañador, porque viene la aceptación de nuestro cuerpo, no solamente ante nosotros mismos, sino también ante los demás, porque a veces, bueno, te puedes llevar mejor o menor con tu propio cuerpo, pero bueno, te puedes perdonar o no tú mismo en un espejo. Pero sí es cierto que cuando estás de cara a los demás, que no solamente es la familia, será la playa, será la piscina, será lo que sea, el evento que sea, estás de cara a los demás. Y yo trataría de cambiar eso, pero bueno, no soy quien, cada eso lo tiene que cambiar cada uno, el que no nos importe tanto los demás, que nos importemos muchísimo más nosotros mismos que lo que nos puedan decir. Pero la exposición al público, tanto en un vestuario, tanto en cualquier playa o en cualquier lugar público, todavía importa. Y como importa, la gente quiere hacer ese ejercicio, quiere empezar a tonificar, quiere empezar a verse guapo, a gustarse, para poder gustarle a los demás. Que en el fondo dices, qué rabia, ¿no? Porque es cierto que ahora estamos en un momento donde decimos, oye, cada vez parece ser que hay una mayor aceptación hacia nosotros mismos y por los cuerpos, pero no es real. O sea, todavía eso hay que trabajarlo y no es real, porque se sufre y se pasa muy mal, pero también es verdad que esto se va repitiendo año tras año, que llega el verano y la situación que tú acabas de plasmar es un poco la que vivimos todos. Siempre decimos que llegamos tarde, si queremos reducirlo todo a un entrenamiento o a una puesta a punto de 2 meses, es tarde, pero bueno, siempre hay algo que se puede hacer. Hablas mucho del entrenamiento HIIT, lo estabas diciendo ahora.
Si nos centramos en esto como entrenamiento para estos 2 próximos meses o para estos primeros días después de Semana Santa, vamos a ponernos siempre en un término medio-bajo, es decir, personas que no estén muy entrenadas, o sea, muy deportistas, sino personas tampoco sedentarias, pero bueno, que hagan sus pinitos, pero desde luego quieran este entrenamiento. Al principio dices entrenamiento HIIT y lo primero es que asusta. Hemos hablado muchas veces de ello. Dices, no nos asustemos ante el HIIT, ¿no? Que se puede adaptar a las condiciones de cada uno. Totalmente. A veces, el otro día, mira, voy a hacer un poco un hilo, que el otro día estábamos hablando de Hyrox, el otro día estuvimos hablando de los CrossFit Games. Si bien es cierto que los CrossFit Games tienen una serie de ejercicios que son muy parecidos en cada año, hay algunos ejercicios que son variables, pero en el Hyrox hablamos de que los ejercicios son siempre los mismos y no deja de ser un tipo de HIIT, un Hyrox, ojo, hay una cierta intensidad con diferentes ejercicios. Ahora nosotros podemos inventarnos nuestro HIIT. Imagínense que nosotros mañana salimos después de ese huevo de Pascua tan deseado o no deseado, pero que ha caído, nos vamos al bosque o al parque que esté enfrente de casa o a cualquier sitio donde haya un poco de espacio. En ese lugar donde hay un poco de espacio para movernos, podemos inventarnos nuestro HIIT. ¿Y cómo? Podemos empezar andando, acelerar el ritmo, hacer unos push-ups, las sentadillas o cualquier tipo de ejercicio que conozcamos, esas abdominales que desde el colegio ya nos conocemos. Podemos hacer una serie de ejercicios entre cada paseo andando, paseo corriendo y una serie de ejercicios que nos conozcamos y que sepamos hacer. Entonces, eso de una persona que está acostumbrada a estar sentada en la oficina o sentado en su casa o no estar muy en forma, ese es un pequeño HIIT, un HIIT relativamente fácil que sirve muchísimo para apretar un poquito ese metabolismo que viene a veces descansado o dormido, ¿no? Entonces, ahí, haciendo ese pequeño HIIT, va a empezar la quema de calorías a lo bestia y lo que tiene de bueno el HIIT como ejercicio, como conjunto de ejercicios, tiene algo de bueno, que cuando tú terminas, te vas a la ducha, vas a seguir sudando otro ratito más. Entonces, eso es lo que tiene de bueno el HIIT, y algunos HIIT para personas que tengan un poquito más de forma física, pueden empezar a saltar, pueden empezar a levantar más cargas, o cargas bastante intensas, como para que sea todavía acorde a la forma física que tengan ellos. Entonces, acordémonos que el HIIT nos lo podemos inventar, o sea, podemos poner ejercicios que conozcamos, pero hacerlos sin descanso y con una intensidad mayor o una velocidad mayor a la que la hacíamos normalmente cuando lo estamos haciendo en un entrenamiento de 35, 40, 45 minutos o 1 hora. Entonces el HIIT, reduzcamos la misma cantidad de ejercicio reduciendo el tiempo. Vale, ¿y cuánto tiempo, por ejemplo, ya sabes que me gusta mucho preguntar por días a la semana, tiempo por día que deberíamos dedicar a estos ejercicios? Jane, yo siempre voy a levantar la mano y voy a pedir, por favor, que hagamos ejercicios 7 días a la semana. Los 7 días a la semana, y si se puede un poquito más, algún día duplicarlo, mejor. Dicho esto, estoy siendo muy exigente, estoy pidiendo demasiado porque soy un entrenador que siempre va a defender, voy a tirar piedritas para mi tejado. Pero tratemos de un mínimo de 3-4 veces a la semana, Jane, siempre será necesario para mejorar. Porque con 2 veces por semana, sí, nos quitamos la culpa, pero no vamos a mejorar. Vamos a con suerte, a mantener lo que tenemos, que a veces lo que tenemos no es lo ideal y no está ni siquiera cerca. Entonces, para ir mejorando, para mejorar nuestra forma física, mínimo 3, 4, 5 veces por semana es lo que yo levantaré la mano siempre, y ese es el mínimo. A partir de ahí, si son 7, mejor. ¿Que los 7 días tenemos que hacer HIIT? No hace falta hacer HIIT 7 veces a la semana, porque hay algún día que solamente podemos salir a pasear y suma muchísimo, porque hay algún día que no vamos a pasear y hacemos unas pesas sin ningún tipo de apuro, como nos puede pedir el HIIT, y nos suma muchísimo. Entonces, no siempre tenemos que hacer HIIT, porque el HIIT tiene cierta intensidad, y a veces cuando vamos entrando en forma y vamos apretándonos, a veces no sabemos bien cuáles son los límites. Que siempre diré que nunca tratemos de estar cerca de nuestros límites físicos, porque a veces, sin darnos cuenta, cruzamos ese límite y nos hacemos daño. Un daño que nuestra gente, cuídate, son unos años que ya tenemos, porque la gente joven tiene muchísimo más crédito que el que tenemos nosotros. Entonces, ahora más que nunca, a punto de cumplir mis 49, siempre defenderé la salud,
trataré de no hacerme daño ni contarle a nadie que se haga daño, porque ese daño que puede hacer puede tener un precio muy alto, porque una lesión, dependiendo de la lesión, mira, una alumna mía, mi alumna Marta, el otro día ella se atrevió a correr, y en ese correr se hizo un poquito de daño en un sóleo. Todavía no sabemos si hay una rotura muscular o si hay fibrosis, porque estamos en ese proceso de saber cuál es su diagnóstico. ¿Qué pasa? Que hay mínimo 15 días de reposo. Ojo, acuérdense que yo no soy muy de reposo, siempre le digo que por favor trabajemos sentados cuando tenemos un daño en algún gemelo, pero en la parte de la pierna va a haber 15 días de reposo como poco. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos cierta edad, volver a ponernos en forma, esa forma que tanto nos costó conseguir, se paga muy caro. 15 días de reposo, 3 semanas de reposo, se paga muy caro. Entonces nos va a costar mínimo 2, 3, 4, 5 y hasta 6 meses volver a estar en esa forma física que perdimos en 3 semanas. Un reposo activo, entonces, que es lo que dices muchas veces, siempre, ¿no? Siempre. Yo adoro a los médicos, para mí son héroes, pero a veces todavía tenemos algún médico que solo nos pide un reposo total, y yo estoy en contra del reposo total. Siempre estaré a favor del reposo activo, de cuidar mucho las zonas dañadas, pero de mover, activar, incluso de entrenar las zonas que están activas y que están sanas. Porque perfectamente, oye, no puedes, por lo que sea, tienes algún problema de lesión en el tren inferior, bueno, pues el tren superior sentado, pues puedes ejercitarlo de otra manera, ¿no? Pero siempre con ese movimiento. Me parece muy interesante esto que estabas hablando del sobreentrenamiento. De hecho, se habla mucho en nuestra sección con nuestra psicóloga Patricia, hemos hablado muchas veces del burnout mental, ¿no? El físico también existe, y hay personas que intentan no escuchar a su cuerpo, no darse cuenta que tienen un cansancio real, que están sin energía, que a veces se encuentran desmotivados, ¿no? Ese burnout, ¿no? Y quizá deberíamos hablar también de ello, porque es importante para que esa recuperación, estar cansado sin energía no significa parar y descansar, sino hacerlo de manera activa, pero a lo mejor no siguiendo ese entrenamiento que a menudo solemos hacer, no sobreentrenemos. Así que si te parece, el próximo día podemos hablar de esto. Me encanta ese tema, Jane. Fíjate que me estás tocando puntos sensibles, porque muchas veces veo gente que se hace daño entrenando, y eso a mí también me cuesta defenderlo, porque lo hablamos la semana que viene, pero me encanta esto que vamos a hablar la semana que viene, claro que sí. Pues temazo, y además para el lunes, no te dejo esta vez descansar ni 5 días. El lunes nos vemos. Adiós, os quiero. Un abrazo, Martín, y nosotros a ti, ya lo sabes. Y a vosotros también, os queremos aquí a las 3 de la tarde todos los días en Cuídate. Hasta el lunes, adiós. El deporte es nuestro. Radio Marca.